Buenas tardes, vamos a iniciar esta clase. Rogarle siempre a alguien que nos certifique que está escuchando y viendo la transmisión. Por ejemplo, nuestro amigo Yamil, ¿podrías abrir el micrófono e informarnos? Yamil. Entonces voy con otra persona, Mauricio Lascano. ¿Qué dices? Sí, se escucha, Inge. También se mira. Ya. Entonces, a modo de esperar un par de segundos aquí, comentar que hoy día vamos a exponer Ley de Ohm. La siguiente semana, leyes de Kirchhoff. Ahí concluimos nuestra parte eléctrica. Después ha de venir el recuperatorio de electricidad. Nos faltan 3 sesiones, o véalo, 3 semanas para acabar el semestre. Y vamos a estar por ahí. Vean que hoy día estamos a 9, el siguiente martes 16 estaremos haciendo Kirchhoff, 16, 23 el siguiente, estaremos trabajando ahí el recuperatorio. El 30 yo estimo, vamos a tener ya notas finales. Si nos faltara días más, días menos, ve que los primeros días de diciembre ya siempre tenemos que terminar, así que estamos, sin estar muy adelantados, no estamos retrasados, estamos digamos, de manera normal. Así que no estamos atrasados corriendo, queriendo ganar tiempo al tiempo. Nos alcanza de manera habitual, normal nada más. Así que estamos en la recta final. El siguiente martes, luego de exponer ley de Kirchhoff, tomaremos el examen previo para los 2 experimentos de electricidad. Hoy día entonces no habrá examen como habíamos planificado siempre. Ya les he enviado la guía y el video de movimiento en el plano, casi digo, de ley de Ohm. Lo voy a hacer al acabar esta clase, voy a enviar la guía de leyes de Kirchhoff y más tarde o mañana enviaré el video. Esta noche voy a enviar el video, entonces vayan viéndolo de manera que el siguiente martes nos veamos al final con nuestro examen previo. Esa es la idea. También he revisado los informes de equivalente eléctrico, les he enviado ya las notas por Classroom y encima ya he publicado en el SIGA, lo pueden ver, pero todavía no he calificado los informes del recuperatorio. Lo voy a hacer en conjunto de los 3. Así que eso esperaré a que terminemos esta parte de electricidad. Esa es nuestra planificación, pero hay todavía tiempo, iremos conversando cuándo ha de ser la entrega de notas, esos detalles para más adelante. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caballeros, señoritas, adelante. Nada, bueno, entonces vamos con nuestro material de hoy día. El ley de Ohm. Esta es nuestra primera práctica de electricidad. Asumo que en su curso de cátedra ya van a ver electricidad, pero todavía no han avanzado gran cosa seguramente, pero ya no podemos esperar más en laboratorio. Ve que hemos dado unos 2 semanas de espera aprovechando tomar los 2 recuperadores anteriores, pero ya esta es la parte final, ahí queda. Lo bueno es que con lo que hemos conversado en la práctica de instrumentación, buena parte ya se resuelve. Las definiciones totalmente académicas que lo tiene que hacer el profesor de cátedra les servirá, pero no es, siempre es necesario tenerlo antes eso, pero de algún modo cubrirán lo que hemos conversado y vea, siempre repase la guía de instrumentación.
Aquí antes que me olvide, vean que probablemente lo dije, si no, si me olvidé, lo digo ahora. No tienen nota en la práctica 7, que es instrumentación. Hemos expuesto toda la guía, toda la clase, pero no hemos tomado examen, tampoco hemos tomado datos, no tiene informe esa práctica de instrumentación, pero no va a ir en blanco. Les voy a colocar el promedio de sus notas. Ahora, claro, inclusive alguien puede aplazarse porque tiene notas muy bajas. Para darles una manito, les voy a colocar el promedio de los experimentos que han aprobado. Así que de plano, ese laboratorio tiene aprobado, ¿no ve? Eso les quería conversar, me estaba olvidando seguramente, pero igual hace algún rato. En este momento tienen ustedes vacío ese casillero. Cuando ya tengamos la nota de ley de Kirchhoff, ahí voy a tomar el promedio. No voy a promediar con el recuperatorio, sino sería esperar hasta el final, va a ser molestoso. Voy a promediar con la práctica de ley de Kirchhoff. Ahí entonces ya tendrán notas de esa práctica de instrumentación. Bueno, ahora sí iremos conversando de nuestro laboratorio de ley de Ohm en los objetivos generales que persigue este laboratorio. Mire, estudio de la ley de Ohm, análisis de la influencia de las resistencias internas de los instrumentos de medida, aquellos de voltímetro, amperímetro. En específico, validación de la ley de Ohm. Segundo, medición de las variables eléctricas, resistencia, voltaje, intensidad de corriente. Siguiente, manejo de los equipos, multímetro, rectificador de corriente. Aquí faltan algunos más. Por ejemplo, podría ser, aunque ya no es como equipo, sino como materiales, están, por ejemplo, el tablero de resistencias, la caja de resistencias, quizá algunos más. Bien, en fundamento teórico empezamos exponiendo la ley de Ohm, que en forma resumida se muestra en la ecuación 2. El voltaje es igual corriente por resistencia. Pero si lo quiere ver con un poco más de detenimiento, diremos que en un circuito, como muestra la figura 1, en el cual tenemos instalado una fuente de corriente continua que genera un voltaje B o una diferencia de potencial B, digamos 5 voltios, para decir un valor. Está conectado a una resistencia R, digamos de 100 ohmios. Por la acción de esta fuente de corriente se genera una circulación de corriente I, que lo vamos a medir con un amperímetro. Esta corriente depende de cuánto sea la resistencia y cuánto el voltaje aplicado. Digamos que esa corriente fuera 10 miliamperes. Bueno, queremos medir eso con un multímetro. Estas variables voltaje, corriente y resistencia están relacionados pues, en la ecuación de la ley de Ohm. Pero el tema empieza mostrando que hace muchos años antes de la ley de Ohm ya se había establecido, se había observado que la corriente que circula por un circuito era proporcional al voltaje aplicado, pero no se podía saber cuánta corriente para tal voltaje, hasta que se introduce una constante de proporcionalidad K. Entonces ya se dice la corriente es K veces el voltaje aplicado. El K tiene que ver, luego se ha planteado, con la característica particular de un conductor, es la resistencia. Mejor es el inverso de la resistencia. Quizá también por ser inverso ha demorado bastante tiempo. Al final se plantea esta ecuación que muestra que la corriente I que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje B aplicado, pero inversamente proporcional a la resistencia del circuito o del cable en este caso, ¿verdad? Esta es la verdadera ecuación que muestra cómo depende la corriente en función al voltaje y a la resistencia. Pero de manera sencilla
se acomode, la resistencia pasa a multiplicar y utilizamos la ley de Ohm escrita de esta manera simple. Voltaje es igual corriente por resistencia. Quizá mucho no dice. Es preferible verlo en la ecuación anterior, en el cual uno se explica la corriente, que es lo que finalmente uno quiere medir, de qué variables depende. Bien. Siguiente concepto. Mire, la resistencia y resistividad. Para fines prácticos, miren, tenemos un trozo de cable. También les he conversado en instrumentación que cuando por ahí le siente dificultad de entender estos conceptos eléctricos, apóyese con el tema de fluidos, mecánica de fluidos. El cable es equivalente a la cañería. El área es en ambos casos lo mismo. La corriente tiene su equivalente caudal. La longitud es la longitud de la cañería, no tiene problemas. Lo que sí, el voltaje aplicado es equivalente a la presión, decíamos, ¿verdad? Entonces, la circulación de esta corriente depende del voltaje y de la resistencia, que aquí no está escrito, pero suponemos que cada cable tiene una resistencia. Mire esa resistencia dado por la ecuación de Paulet, está dado por esta ecuación. Rho, que es la resistividad del material, resistencia específica se llama, que tiene una ecuación que más rato veremos, la longitud del conductor y el área. Claro, acá están los factores del cual depende la resistencia. Tipo de material, longitud del conductor, área transversal y temperatura. Mire que esto es importante. La resistencia es función de la temperatura. Si la resistencia aumenta de temperatura, su resistencia disminuye. Algunos materiales aumentan, otros rebajan. Depende de un cierto coeficiente que aquí lo tenemos. Ve que esa resistencia específica depende con la temperatura con esta ecuación. Entonces, si la resistencia específica, Rho, es función de la temperatura, la resistencia también es función de la temperatura, que tiene una ecuación muy parecida, del cual interviene este factor alfa. Ese factor alfa, mire, se llama, aquí lo decimos, coeficiente de temperatura de la resistividad, es función de cada material. Y entonces, de acuerdo a ese coeficiente y al incremento de temperatura, que se ve mejor en la ecuación 5, ahí está el alfa, y el incremento de temperatura, de acuerdo a esos dos factores, es que la resistencia varía en función de la temperatura. Por eso, cuando hacemos laboratorio, al inicio del laboratorio hay que medir las resistencias. Me espera un segundito, por favor, esta llamada probablemente la que estaba esperando. Hola. ¿Sí? Sí, hola. ¿Correcto? ¿Sí, habla él? Adelante. ¿Quién habla? ¿Correcto? Así es. Así es. Mire, yo le sugiero, definamos un día, porque así solo dejar abierto unos días menos, no es práctico. Yo prefiero que usted fije, como ya habíamos quedado, una fecha clarísima, pero no se ha cumplido. Yo le sugiero, si me dice mañana, 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 pasado, pero ya pues algo bien concreto. Está bien, pero ahora pasando a otro punto, yo le creo, pero sin necesidad de aquello ya podía haber
cumplido el 3 y el 5 como habíamos quedado. Ese rato no había ninguna dificultad de ese tipo, ¿verdad? Mire, primero, mañana espero yo con resultados, pero sobre todo, fíjese, no es un monto pues, grande como para preocuparse, no es nada. Comparado, mire, déjeme un segundito. Comparado con la cantidad que mueve una empresa, un proyecto, digamos, esto es un pelo al gato y no se puede estar usted, digamos, entrampando en algo tan simple, pudiendo cumplir a cabalidad un cierto rango. Y si fuera una cantidad grande, yo le entendería. Pero esto es una cantidad pequeña, resoluble en un par de días, en mi criterio. Está bien, mañana esperemos resultados y espero que ya con los resultados, correcto, mañana estamos conversando. Espero su llamada entonces. Hasta luego, buen día, buenas tardes. Mil disculpas, estaba esperando esta llamada siempre de Santa Cruz que tenía este problema. Pero bueno, vamos adelante. Entonces decía, cuando hacemos el laboratorio, empezamos midiendo la temperatura. Claro, es ambiente y es rato tenemos que medir la resistencia, porque si dejamos que la resistencia trabaje en el circuito, circula corriente, al final del laboratorio volvemos a medir la temperatura, el ambiente seguirá ambiente, pero la circulación de corriente ya ha calentado la resistencia por efecto Joule, se dice, entonces ya es otro valor de resistencia. Quizá una forma mejor es medir al inicio, eso es la idea. Bueno, ya sabemos la ecuación de la resistencia en función de la temperatura. Lo bueno es que si tenemos encendido el circuito, funcionando la circulación de corriente poco tiempo, tampoco va a haber un incremento de temperatura grande, así que la resistencia tampoco ha de variar mucho. Ahora es otra cosa, si usted mientras está haciendo los cálculos deja encendido la fuente, sigue circulando corriente y ahí tenemos problemas. Aquí tenemos resistencias, que algo ya habíamos conversado de esto en instrumentación, ve que tenemos el símbolo de una resistencia de un solo valor y una resistencia variable. Aquello ya hemos conversado, échale una leidita siempre. Determinación de R. Primero tenemos el código de colores. Ve que ha entrado ya en discontinuidad, ya no se usa, pero antes era muy útil. No había los multímetros. Entonces teníamos que saber al dedillo los colores y tenían eh, su equivalencia cada color, como les he mostrado en aquella guía de instrumentación totalmente a colores. Teníamos esta ecuación para saber qué valor de resistencia le correspondía a esos colores. Siempre era interesante, la última banda daba el rango de error, por ejemplo, el dorado más o menos 5%, el plateado más o menos 10%. Se mueven esos dos rangos. Y después se combinan los colores con la ecuación para dar un cierto valor de resistencia. Ahora ya, si queremos saber el valor de resistencia, tenemos el multímetro, lo medimos al rato, ¿verdad? Ahora, si no tuviera multímetro, puede apelar al código de colores, que como se muestra tiene algunos 10% de error, es grande, es harto 10% de error. El ómetro, el multímetro, el tester, al medir resistencia da un error mucho más bajo, por supuesto.
Aquí está el efecto de Joule que les decía. Se combina esta ecuación, que es la potencia eléctrica que circula, o mejor diré, la potencia eléctrica se calcula en base a estos dos factores, corriente por voltaje. Entonces, si por un circuito al cual se aplica una diferencia de potencial B y circula una corriente I, decimos que el circuito tiene una potencia eléctrica P. Se calcula I por B. Se mide en watts, aunque sus unidades parece ser, B corriente se mide en amperes, voltaje en voltios, amper por volt. Pero eso es watt, como hemos aprendido en física 100. Ahora, esta ecuación de potencia eléctrica se combina con la ley de Ohm, decía, que es lo mismo que he conversado en aquella ecuación de la instrumentación. Si reemplazamos en lugar de voltaje I por R, entonces tenemos esta ecuación. I cuadrado por radio, por resistencia, quiero decir radio, ahí se me coló el error. Pero si más bien de la ley de Ohm despejamos corriente y reemplazamos I en la ecuación de potencia, en la 7, entonces encontraremos pues esta ecuación, voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Cuál empleamos? Depende de los datos que tenemos. En su curso de cátedra va a haber conceptos que aquí no están, potencia útil, potencia nominal, potencia real, cosas así, que seguramente en su momento lo ha de ver. Luego tenemos ya para este laboratorio ver si influye o no la resistencia interna de los instrumentos, porque estos instrumentos, llámese el voltímetro, como el amperímetro, aquí está un voltímetro conectado en paralelo, aquí está un amperímetro conectado en serie. Cualquiera de esos tiene una resistencia interna. Alguna vez lo van a desarmar, siempre y cuando, mejor será que van a desarmar un multímetro, un amperímetro analógico. Ahí se ve mejor. Ahí adentro está su resistencia interna y también está el núcleo en base al cual está arrollada una bobina. De acuerdo a su necesidad, esa bobina es pues de alambre grueso o delgado. Ahora ya con el multímetro ya no funciona así, es todo digital, pero es bien instructivo ver esa bobina en un equipo analógico. Seguramente lo van a hacer para entender también cómo ha simplificado ya el multímetro todos esos detalles. Pero sea como sea, permite entender que si vamos a medir en un circuito la corriente que se conecta en paralelo, estoy hablando mal, primero sacamos, digamos con claridad, al circuito estamos conectando una fuente de corriente continua, da un voltaje. Mire, se asume la circulación de corriente de menos a más. Esa circulación de corriente medimos con el amperímetro, que está conectado en serie. Y una conexión en serie es como cortar el cable. Y en ese lugar del cable, colocar un amperímetro. Entonces, continúa la circulación de corriente. En cambio, un voltímetro se conecta en paralelo. Ve que los puntos de conexión están separados. Y si el voltímetro no funcionará, la circulación continúa, lo cual no es así en el amperímetro. Si el amperímetro no funciona, está arruinado, ya la circulación se corta, ¿no ve? Vea esa diferencia en conexión en serie y en paralelo. Además, aquí permite entender lo siguiente. El amperímetro, como está conectado en serie, es necesario que tenga una resistencia interna muy baja para que no interfiera en el paso de la corriente. En cambio, el voltímetro necesita que su resistencia interna tenga que ser alto, altísimo, porque cuando llegue a este punto, la corriente IA que se ha mostrado acá se divide. Una que continúa y pasa por la resistencia, que es IR, otra
que viene por el cable que conecta al voltímetro es corriente por el voltímetro, IB. Para que la circulación de corriente, IR, sea lo más próximo a lo que ha leído la entrada IA, este IB tiene que ser muy pequeño. Y para eso la resistencia interna del voltímetro es alta. Miren, eso se puede explicar de esa manera. Ahora nosotros queremos ver si esas resistencias internas influyen o no. Para eso se han planteado estas ecuaciones. Ahí está la corriente en el nudo que aquí mencionaba, se divide en dos. De ahí despejamos la corriente que realmente pasa por la resistencia, aplicamos la ley de Ohm, y R ya hemos reemplazado la ecuación 10, tenemos la ecuación 11. Mejor todavía, ve que IB, mejor, diré de esta manera. El que se ha de medir en este circuito con el amperímetro es corriente que pasa por el amperímetro, y ya se ha de medir. IB, aunque se puede medir con otro amperímetro, pero que en el laboratorio tenemos este manejo. Cada grupo va a tener dos equipos, dos multímetros. Un multímetro lo va a utilizar como amperímetro, el otro como voltímetro. Entonces no tenemos más amperímetros para ir colocando donde quisiéramos. Por ejemplo, si quisiéramos medir IR, colocaríamos otro amperímetro por aquí o a la salida. Es posible hacerlo, pero también la idea es utilizar las ecuaciones. Entonces solo medimos IA. IR lo determinamos por diferencia con esta ecuación, para lo cual necesitamos IB, que es corriente que pasa por el voltímetro. Ese IB, que aquí lo estaba subrayando, obedece siempre a la ley de Ohm. De ahí despejamos la corriente IB. Voltaje, hemos de medirlo con el voltímetro. Resistencia interna del voltímetro también lo vamos a medir, hasta podemos tener como dato es alto, les decía, para que tengamos una idea. La resistencia interna del voltímetro, siendo alto, debe estar unos 10 megaohmios, es alto. En cambio, la resistencia interna del amperímetro, que tiene que ser bajito, tiene que estar por los ohmios, 3, 5 ohmios, depende del equipo en particular. Así que esos datos ya se sabe. Se puede tomar con valor teórico o medirlos en su rato. Así que el IB lo calculamos con esta ecuación 12, reemplazamos en la ecuación 11, ahí tenemos finalmente esta ecuación. Ecuación 13. Con esta ecuación calculamos la resistencia, el valor de la resistencia, tomando en cuenta la resistencia interna del voltímetro. Ya mediremos con su multímetro, más adelante se mostrará. Entonces, con esta es la ecuación corregida para medir la resistencia. Está corrigiendo pues con la resistencia interna del voltímetro. Acuérdense que todo este cociente era IB, corriente que circula por el voltímetro. Si no lo corrigiéramos, sería de esta manera nomás, directo por la ley de Ohm. Entonces se ha de calcular con estas dos ecuaciones. A ver cuánto da con la ecuación 13, cuánto con la 14. Vea cuánta diferencia hay. Si hay poca diferencia, entonces diremos la resistencia interna tiene poca influencia o no influye. Si es grande la diferencia entre estos dos valores de resistencia calculada con esta ecuación, diremos pues que influye bastante. Entonces se quiere probar el cálculo de la resistencia con estas dos ecuaciones. Me olvidaba mencionar, todo esto estamos conversando para este caso. Divisor de corriente. Y se entiende divisor de corriente cuando el amperímetro está antes de la conexión del voltímetro. Ve que el voltímetro está conectado en estos puntos. Y efectivamente el amperímetro está antes de eso, ¿verdad?
y cuando la corriente llega a este nudo, se divide, ¿verdad? Por eso se llama divisor de corriente. Y a continuación tenemos el otro circuito, divisor de tensión, que es el amperímetro entre las conexiones del voltímetro. Aquí está el voltímetro conectado en estos puntos. Ahora el amperímetro está en el interior de esos puntos, ¿verdad? Por eso dice amperímetro entre las conexiones. Ahora sí, miren, toda la corriente que pasa por el amperímetro, que ha medido el amperímetro, es la corriente que pasa por la resistencia. IA es igual a IR, ¿verdad? Pero el voltaje es la suma de los dos. Ve que este voltaje que hemos de medir con el voltímetro tiene que ser igual a la caída de potencial en el amperímetro más en la resistencia. Eso está mostrando esta ecuación 15. Este voltaje B medido es igual a la caída de potencial del amperímetro, en la resistencia del amperímetro, habrá que decir, y en la resistencia R, prácticamente. De ahí despejamos R, que es nuestro objetivo, pues, calcular. Ahí está. Se ha operado, entonces tenemos esta ecuación, en el cual se muestra la influencia de la resistencia interna del amperímetro. De manera parecida al anterior caso, con la ecuación 16 calcularemos la resistencia R tomando en cuenta la influencia de la resistencia interna del equipo, amperímetro en este caso. Y con la ecuación 17, directamente con la ley de Ohm, sin contemplar la resistencia interna, a ver cuánto de diferencia hay entre estos valores. Al final veremos entonces si influye o no influye. Eso es la idea. Ahí acaba el experimento. Después es rapidísimo. Están los materiales, está el procedimiento, que no explicaré mucho, se nota mejor en el video que ha elaborado Joan, que también más rato a modo de comentar veremos. Están las dos partes. Mire, verificación de la ley de Ohm. Después la influencia de las resistencias. En influencia de resistencias tenemos dos casos, divisor de corriente, divisor de tensión. Mire los cálculos, ahí sí necesita prestar algo más de atención. Punto 1. Vamos a medir para probar la ley de Ohm. Acuérdese, la ley de Ohm es, acá no está, es voltaje y por R, ¿verdad? Para cada voltaje aplicado hemos de medir la corriente que circula. Por ahí se me ha perdido. Iré aquí. Aquí. Hasta aquí era. Al principio era. Aquí. En esa parte todo lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm. Entonces, hemos de medir para distintos voltajes aplicados cuánta corriente circula. Mediremos 5 pares, por lo menos. Con esos 5 pares realizamos ajuste de curvas. La ecuación teórica es lineal. Tendremos la ecuación linealizada. Mejor, la ecuación ajustada, que es lineal. Comparando los resultados de esa ecuación ajustada con esta ecuación teórica, es que calcularemos o sabremos el valor de la resistencia. Eso es la idea. Eso está mostrando ya en los cálculos. Volvamos a los cálculos. Ahí. Hay veces, acuérdese aquella ocasión, no sé si era en este paralelo por el tema de Internet, el despliegue de la pantalla era con muchos retrasos, ¿verdad? Si eso es así, me dicen. Entiendo que no es así. Aquí está entonces lo que decía en el punto 1, con esos pares de voltaje y corriente, primero, construye un gráfico. Sabe que va a ser lineal. La ecuación es línea recta, pues.
Punto 2, por regresión, es lo de la ley de Ohm, voltaje I por R, cuya forma general es lineal, haga el ajuste de curvas. En el punto 3, comparando esta ecuación con la ecuación 2, determina R. Esto. Este B es el valor de la resistencia R. En la ecuación 2 valdría la pena colocar. Les voy a enviar de nuevo esta guía. Valdría la pena siempre, aunque es molestoso, lo copiaré esta ecuación. No había estado como ecuación, estaba solo como texto. Pero igual, copiemos esta y lo voy a pegar. Así hasta nos muestra cuál era esa ecuación. Dice 2 y mejor lo vemos ya con la ecuación 2. Así. Que la ecuación 2 es la ley de Ohm. Entonces decía, con los pares de datos, voltaje corriente, hemos efectuado el ajuste de curvas, que es lineal. Entonces, por comparación de esta ecuación lineal con la ecuación de Ohm, es que la resistencia R, que es el coeficiente de la variable, se determina por el coeficiente B. B es la resistencia, ya definido, ¿verdad? Esa es la idea. Ahí está, ahí dice, calcule, determine el valor de la resistencia. 4. Compare el valor de R obtenido por ajuste de curvas con el medido por el tester, que era su experimental. A ver en qué porcentaje difieren, dice. Punto 5. Para validar la ley de Ohm, efectúe una prueba de hipótesis para verificar que el A de la ecuación lineal no difiere del teórico, que es 0, porque el teórico es voltaje I por R. Su término independiente es 0. En cambio, la ecuación linealizada A tendrá un valor que suponemos ha de salir bastante cercano a 0. Entonces, quiere ver si ese A es significativamente distinto o no del 0 teórico. Eso lo corre la prueba de hipótesis. Ahí acaba la determinación de la ley de Ohm. En la influencia de las resistencias internas, mire, vamos con divisor de corriente en el punto 1, empleando la ecuación 13, que es aquella corregida con la resistencia interna del voltímetro. Usted calcule la resistencia, valor medio y su error. El error lo va a determinar por propagación de errores. En el punto 2, empleando la ecuación 14, es la ecuación de ley de Ohm directo, voltaje I por R. Empleando eso, usted también calcula la resistencia, valor medio y su error. Error siempre por propagación. Entonces tiene dos valores, ¿verdad? Uno con la ecuación corregida, otro con la ecuación directa. Entonces compare pues los valores de R, a ver cuánta diferencia existe. Entonces saca una conclusión. ¿Influye o no la presencia de la resistencia interna? Repita los cálculos para otras resistencias. 3 resistencias va a ensayar. Algo parecido con el caso de divisor de tensión. Punto 1, con la ecuación 16, calcule resistencia, valor medio, error. Era aquella que tenía resistencia interna del amperímetro. Punto 2, calcule con la ecuación 17, que es la ley de Ohm directo, resistencia, valor medio y error. Punto 3, compare esas dos resistencias. Uno con la ecuación corregida, otro la ecuación directa. A ver cuánta diferencia hay entre ellas. Y de esa comparación usted informe si influye o no la presencia de la resistencia interna. En este caso, voltímetro. Estoy hablando más. Aquí es amperímetro, en el otro era el voltímetro. 4, las resistencias. Repite con las otras dos resistencias. 3 va a ensayar, le decía. Y aquí hago una tablita comparando qué valores ha obtenido. Mire, por código de colores. Claro, va a elegir 3 resistencias, le decía. Uno, valor bajito, digamos menor de 100 ohmios. 60 hasta 100 ohmios.
La segunda se recomienda tipo 200 a 300 ohmios. La tercera, más o menos 500 a 700 ohmios. No vale la pena que estas resistencias sean muy parecidas. Digamos 100, 120, 150, muy próximas, ¿verdad? Queremos ver cómo influyen las resistencias para una resistencia de bajo valor, de mediano valor y de alto valor. Que eso lo está haciendo en este análisis, ¿verdad? Aquí solo ve los valores. Mire, las resistencias usted ha medido por el tester, el multímetro. Si lee por código de colores, bien. Si no, déjelo de lado. Aquí queremos ver con el circuito 1, con el circuito 5, qué valores ha reportado, y con el circuito 6, qué valores. Son las mismas resistencias, y claro, de acuerdo al circuito, habrá o no diferencia. Finalmente, queremos ver cuál es el mejor método de estos 4 que ha visto, código de colores. Excluyendo código de colores, solo piensa en multímetro, circuito 5, circuito 6. Claro, este circuito 5 es divisor de corriente, el 6 es divisor de tensión. De esos 3, ¿cuál le parece el más aconsejable? El mejor, dice. Finalmente, calcula la potencia eléctrica disipada. Aquello de I por B y después si tiene tiempo, ¿verdad? Pero I por B sobre todo. Le va a dar opción watts. Está el cuestionario, algunas preguntas y aquí están los datos. Mire, en los datos, si desean, trabajen con los datos que ha obtenido Joan en el video que les he pasado, también a modo de comentar, lo veremos. Si no, trabaje con estos que lo he reportado de algún informe de semestres anteriores. Mire, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la resistencia teórica del tablero de resistencia. Escogemos, como tenemos varios, escogemos uno. Mire, es un valor razonable, 121,5 ohmios había sido. Eso se ha medido con el multímetro, es el valor teórico. Y por este proceso de determinación de resistencia por la ley de Ohm, aquí están los datos. Ve que se ha medido voltaje aplicado y corriente que circula. Se ha efectuado, mire, 6 ensayos. Para cada ensayo tiene su voltaje y su corriente. Por ajuste de curvas, usted determina la resistencia. Ese es el valor de resistencia experimental. Compara con el teórico, con esta ecuación. A ver cuánta diferencia sale. Mira, aquí tiene una interesante diferencia con los anteriores laboratorios. Acuérdese de descarga por vertederos, del equivalente eléctrico y otros, la terminación del K de conductividad, que son sujetos a unos errores altos. En cambio, aquí no. Las medidas son con equipos digitales, con 2, 3 decimales. Así que esta diferencia debe salir bajo, menor que 1%. 0,5, 0,6, está bien, menor que 1%. Si le sale mayor que 1%, 3%, 5%, preocúpese, sería mucho error. Yo estimo que debe salir menor a 1%, tipo 0,5, 0,6%. Poco más, poco menos. Bueno, ahí habremos determinado ya la resistencia experimental, veremos cuánta diferencia hay con el teórico, ahí termina. En las resistencias internas, primero se han medido estos valores. Miren, la resistencia interna del amperímetro, 3 ohmios. Otros pueden tener un poquito más, 5 ohmios, digamos. Miren la resistencia interna del voltímetro, 15 megaohmios. Otros tendrán un poquito menos, 12 megaohmios, cosas así. Y aquí están ya los valores para el circuito 5, que es divisor de corriente. Se ha aplicado este voltaje, valor medio más o menos error. Entonces, aquí está la corriente que se ha medido. Pero esta corriente, ¿por qué lo habrá notado? Espera, no corresponde. Espéreme un rato.
Esos están aquí, miren, aquí está el código de colores. Está la lectura por el multímetro, que es lo que es lo más, digamos, fiable. Aquí está entonces aquí es un ejemplo, ahorita que me doy cuenta. Mire, para esta resistencia R1 se ha aplicado este voltaje, 840 voltios. Entonces, se tiene una circulación de corriente 69,57 miliamperes. Pero claro, acá necesitamos expresar valor medio más o menos su error para efectuar propagación de errores. Pero aquí solo está el valor medio, ¿no ve? 840, 69,57 miliamperes. El resto está igual. Pero usted puede acoplarle ahí su error con esta muestra. El primer valor, 840, en realidad debería estar expresado así, dice. Valor medio más o menos su error. Igual a corriente. Valor medio más o menos su error. Este error, como se ha medido una sola medida, es el error del instrumento de medida. Si lo quiere ver simple, es de esta manera. Mire, me va a entender en la corriente. 69,57 miliamperes. El dígito que va a cambiar es el 7, el segundo dígito, ¿verdad? Un rato podrá ser 57, otro rato 58, otro 56. El segundo dígito es el que va a variar. Por eso su error es 0,01. El 7 va a variar 5 o 6, por eso es 0,01. De esa misma manera trabaja el voltímetro. El resto de esa misma manera. Con eso hace los cálculos, ve que para cada resistencia tiene que hacerse esos cálculos con la resistencia, con la ecuación corregida y resistencia directo por la ley de Ohm. Para cada una de su propagación le sale, aunque son pocas resistencias, el cálculo le sale un poco ampuloso. Lo mismo para divisor de tensión. Para las mismas resistencias, se ha armado ese circuito, se ha aplicado un voltaje y para cada voltaje se han medido sus corrientes. Estos voltajes pueden variar, miren, son distintos. Es independiente, pues. También, obviamente, las corrientes. Aquí igual va a expresar valor medio y error. Es error del instrumento, como está mostrado en este ejemplo, que por eso está colocado aquí. Ya me extrañaba por qué lo había colocado. Y es que en el laboratorio, cuando ustedes miden de manera presencial, aquí le colocan pues, valor medio más o menos su error. En cada uno, si quieren, más o menos su error. Para no estar repitiendo, solo he puesto un ejemplo arriba. Bien, ahí concluye nuestra guía. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, caballeros, señoritas, adelante. Ahora proyectaré entonces el video que ya les he enviado. ¿Dónde está? Por acá debe andar. Este es el video que ha preparado nuestro auxiliar Joan yendo a filmar al laboratorio. Aquí está con los equipos que tenemos en el laboratorio, pero con un pequeño cambio. Vean, si acá ya se puede notar. En laboratorio, a ver, lo señalaré de esta manera. Aquí está el rectificador de corriente. Aquí está el tablero de resistencias. Ve que tiene varias resistencias. Seleccionamos de ahí el que nos parece adecuado. Pero durante el coronavirus, el encargado del laboratorio ha fabricado estas resistencias. En el tablero ve que se nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10 deben haber. En cambio aquí tenemos 3. Seguramente debe tener otros más, pero aquí ha seleccionado ya 3, nos ha prestado 3. El laboratorio pedimos al encargado. Ya tiene sus valores, hasta tiene sus códigos de colores, ¿no ve? Pero igual podemos medir su resistencia con el multímetro.
Así que es otra manera de trabajar. Cuando volvamos a las clases presenciales, seguramente vamos a utilizar estas resistencias ya así por separado. Pero para la forma de conectar, siempre me ha parecido interesante el tablero, porque ahí se selecciona, ahí se ve su habilidad de conectar las resistencias en serie, en paralelo. Ya veremos ese rato. Pero el hecho es que los valores que yo les he reportado en la guía están tomados con este tablero de resistencias. En cambio, Joan ha utilizado estas resistencias individuales. Puede haber unas diferencias entonces con los datos y también los resultados. Al final, ustedes, si desean, elijan cuál. Yo, si quieren mi recomendación, les recomendaría los datos que he puesto en la guía, puesto que están, yo los he visto, los he verificado. Estos valores no los he manejado todavía, esos lo estaba fabricando recién, ¿verdad? Pero igual confío en Joan. Entonces usted elige el que quiere. ¿Quiere mi recomendación? Lo del tablero. Con ese detalle, vayamos viendo este video. Debe ser unos Bienvenidos, mi nombre es 10 Álvaro Vargas, minutos. Ay, demonios. auxiliar de la materia de Física Básica 2 Laboratorio. Y Verificando, ¿está escuchando y viendo el video? Hola. Sí, se ve, se escucha. Ya, el día de adelante. hoy expondré y desarrollaré el laboratorio de la ley de Ohm. En este laboratorio vamos a hacer el cálculo de unas resistencias de manera experimental mediante la ley de Ohm, armando el respectivo circuito y tomando los pares de datos, tanto de corriente y de voltaje. Así también vamos a ver la influencia de las resistencias internas de los instrumentos de medida, conectando un amperímetro y un voltímetro a nuestro circuito de prueba. En esta práctica tenemos los siguientes objetivos generales: el estudio de la ley de Ohm y el análisis de la influencia de las resistencias internas de los instrumentos de medida. Entre los objetivos específicos tenemos la validación de la ley de Ohm, esto de forma experimental, la medición de las variables eléctricas, resistencia, voltaje e intensidad de corriente, aprender a medirlas con un multímetro, y así también el manejo de los equipos eléctricos como un multímetro y un rectificador de corriente. Para este laboratorio tenemos los siguientes materiales: una fuente de corriente continua, que lo vamos a poder observar en este video. Como podemos denotar, tenemos dos tipos de medidores, un medidor digital y un analógico. El digital nos va a mostrar las lecturas de voltaje que está arrojando la fuente, y el analógico la corriente que está botando esta. Podemos ver también tres reguladores, dos para el voltaje y uno para la corriente. En el voltaje tenemos de dos tipos, porque tenemos un avance grueso y un avance fino. En la corriente tenemos que notar que esta va a regular la corriente máxima permitida por la fuente. Otra consideración a tener en cuenta en este tipo de fuentes es que antes de encenderla tenemos que tener todos los reguladores colocados en cero. También vamos a poder observar los bornes positivo y negativo de la fuente, que van a ser conectados a nuestro circuito. Este equipo que vamos a llegar a utilizar es el tablero de resistencias. Como podemos observar, tenemos de distintos valores y tipos, y cada una de estas posee sus bornes respectivos para la conexión con los cables, de los cuales hablaremos posteriormente. También podemos observar un potenciómetro en la parte derecha hacia abajo. Estos equipos ya no son utilizados y en cambio han sido reemplazados por este tipo en el laboratorio, donde su conexión es más didáctica e incluso está de manera más sencilla y clara la conexión del amperímetro antes de las resistencias. Los siguientes materiales que vamos a utilizar son nuestros cables conectores. Vamos a tener de dos tipos. Estos que estamos viendo son para el multímetro, en donde en un extremo tenemos las puntas de prueba y el otro extremo van al multímetro. Ya después de esto tenemos los cables que vamos a utilizar, que ambos tipos serán de tipo macho-macho. Vamos a tener unos más cortos y unos más largos. Como último instrumento que vamos a utilizar va a ser el multímetro. Vemos que aquí tenemos dos, uno lo vamos a utilizar como amperímetro y el otro como voltímetro. Tenemos que tener ciertas consideraciones al utilizar estos instrumentos, como que el amperímetro debe estar conectado en serie para medir la corriente que fluye por la carga, y para que no influya en las mediciones, su resistencia interna debe ser lo más pequeña posible. De manera ideal debe comportarse como un cortocircuito. El voltímetro debe ir conectado en paralelo para medir la caída de tensión en la carga, y
Para que este no llegue a influir en las medidas, su resistencia interna debe ser lo más grande posible. De manera ideal, debe comportarse como un circuito abierto. Aquí podemos ver un poco más de cerca el multímetro, donde vamos a ir mencionando sus distintas partes. Vamos a tener su display, sus terminales, su selector rotativo, el medidor de voltaje, tanto corriente alterna y el de corriente continua, el medidor de intensidad de corriente para corriente continua y para corriente alterna, el ohmmetro, el medidor de continuidad. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos marcar con el selector la unidad o la magnitud física que deseamos medir. Bien, vamos a empezar con la parte experimental de nuestro laboratorio. Vamos a tener la primera parte, que es la verificación de la ley de Ohm. Vamos a seguir estos 6 pasos para realizar el montaje en laboratorio. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a medir los valores de nuestras 3 resistencias, R1, R2 y R3. Vamos a agarrar nuestro ohmmetro y vamos a conectar sus terminales a nuestra resistencia R1 para tener un valor de 177 ohms. Vamos a conectar nuestra resistencia R2 y vamos a obtener un valor de 571 ohms. Vamos a conectar ahora nuestra resistencia R3 para finalizar y vamos a tener un valor de 361,2 ohmios. Primero vamos a tener los conectores positivo y negativo de la fuente que van a ser conectados a nuestra resistencia en ambos extremos, como vamos a ver a continuación, el extremo positivo y el extremo negativo. Vamos a continuar colocando el amperímetro en serie con la carga, que en nuestro caso es una resistencia. Siempre tiene que ir conectado en serie a la carga. Esto ya lo vimos y recalcamos más antes. Ahora tenemos que conectar el voltímetro. En este caso va a ir conectado en paralelo, como ya habíamos indicado más antes. Vamos a continuar con el encendido de la fuente, en donde con este switch logramos encenderlo. Vamos a ver que todos los reguladores están en cero y vamos a aumentar la corriente máxima que permite la fuente. Vamos a realizar primero un avance brusco en la fuente con el regulador de la izquierda y luego un ajuste fino con el regulador de la derecha. Como vemos, el primer voltaje que vamos a utilizar en nuestras medidas va a ser de 2 voltios. El medidor digital tenemos 2 voltios. El amperímetro nos va a marcar en miliamperios, como podemos ver un poco en la escala. Y el voltímetro nos va a marcar en voltios. Aquí debemos aclarar que si bien la fuente nos marca 2 voltios, lo que a nosotros nos interesa es la caída de potencial de nuestras cargas, en este caso de nuestra resistencia. Vamos a ver que se ha estabilizado la medida y estos son los pares de datos que vamos a tomar. Vamos a continuar aumentando el voltaje de 2 voltios a 4 voltios. Vamos a regular con el regulador fino y vamos a ver que el medidor digital nos está marcando 4 voltios. Vamos a tomar las medidas de amperímetro y voltímetro y las vamos a llevar a nuestra tabla de datos. Vamos a continuar tomando el siguiente par de datos con 6 voltios. Para 6 voltios vamos a tener la siguiente corriente y el siguiente voltaje que vamos a anotar en nuestra tabla de datos. Vamos a continuar aumentando el voltaje a 8 voltios. De igual forma, vamos a continuar tomando la corriente y el voltaje que nos marcan los instrumentos. Miren, hay un pequeño detalle, ven que lo voy a retroceder una pizca. De igual forma, 8 voltios, ¿verdad? Claro, ahí. Ven que el voltaje que nos marca el rectificador de corriente es 8 voltios, pero el amperímetro 779, casi 8, ¿verdad? Por dos motivos. Ve que el amperímetro siempre mide con más precisión, es un detalle, pero lo que el segundo elemento, y seguramente se va a notar mejor en la ley de Kirchhoff, es que este voltaje es solo
su caída de potencial en la resistencia. Eso es lo que realmente importa. En cambio, de la fuente es el voltaje, que es la caída de potencial en todo, en la resistencia más el amperímetro de todo el circuito. Hay que hacer esa diferencia. Pero ya digo, eso se ha de notar con más profundidad o con más importancia en Kirchhoff. Vamos adelante. Corriente y el voltaje que nos marcan los instrumentos de medida. Vamos a continuar con lo que serían 10 voltios. Vamos a ver. Para 10 voltios vamos a tener los siguientes pares de datos. Vamos a continuar con lo que es 12 voltios y que sería nuestra última medida. 12 voltios, la corriente y el voltaje que nos llegan a marcar los instrumentos. Vamos a apagar la fuente y con esto concluiría la primera parte del experimento. Vamos a continuar con lo que sería la siguiente parte. Influencia de las resistencias internas. Vamos a comenzar con lo que es el divisor de corriente. En este tipo vamos a considerar que el voltímetro está conectado después del amperímetro y la conexión en laboratorio es básicamente la misma de la comprobación de la ley de Ohm. Como podemos notar, aquí se está viendo el tipo de conexión que se ha llevado a cabo y conectando el voltímetro después del amperímetro. Vamos a encender el instrumento de medida, lo vamos a acomodar bien y vamos a seleccionar el rango en el que queremos medir. Vamos a encender después la fuente de corriente, asegurándonos que todo esté en cero, y le vamos a dar un voltaje de 5 voltios. Como podemos notar, aquí vamos a tomar las medidas de corriente y de voltaje, teniendo 28,3 miliamperios y 4,91 voltios. Vamos a notar el valor negativo que nos muestra el multímetro. Esto se debe a que ha sido conectado en una polaridad inversa. Si colocáramos correctamente la polaridad, nos indicaría el mismo valor, pero de forma positiva. Vamos a tomar el valor constante, obviando el signo. Es decir, vamos a notar el valor de 4,91 voltios en nuestra hoja de datos. Vamos a apagar la fuente y vamos a cambiar a lo que es la resistencia 2. Esto es de manera sencilla, ya que solo tenemos que cambiar de los terminales y conectar en la misma posición. Vamos a ver que vamos a encender la fuente con los mismos 5 voltios y vamos a obtener 8,98 miliamperios y 5 voltios. Vamos a apagar la fuente, vamos a cambiar a la resistencia número 3 y vamos a proceder también a encender nuevamente la fuente y vamos a ver que nos marca 14,07 amperios, 5 voltios. Con esto habríamos terminado esta parte. Vamos a apagar la fuente. Vamos a continuar con lo que es el divisor de tensión, que el voltímetro debe ir conectado antes del amperímetro. Esto tiene que ser muy tomado en cuenta para que sea distinto al divisor de corriente. Vamos a comenzar con lo que es el laboratorio, la misma conexión que ya teníamos, pero vamos a conectar el voltímetro antes del amperímetro. Como podemos notar, vamos a encender la fuente y con los mismos 5 voltios que ya hemos trabajado, vamos a tomar el dato de corriente para la resistencia número 1, 28,01 miliamperios y 5,06 voltios. Vamos a cambiar a lo que es la resistencia número 2. Apagamos la fuente y cambiamos los terminales. Vamos a encender la fuente con los mismos 5 voltios. Vamos a tener 8,89 miliamperios, 5,06 voltios. Apagamos la fuente. De igual forma, cambiamos a la resistencia número 3 y vamos a tomar en cuenta volver a encender la fuente con los 5 voltios. Vamos a tener esta medida de corriente y esta medida de voltaje. Solo nos quedaría tomar las últimas variables necesarias para nuestro tratamiento de datos, que serían las resistencias internas de nuestro voltímetro y de nuestro amperímetro. Esto lo vamos a realizar con un tercer multímetro funcionando como ohmmetro. Vamos a empezar midiendo la resistencia de nuestro voltímetro, marcando una resistencia aproximada de 11,22 megaohms. Vamos a pasar a lo que es nuestro multímetro que ha funcionado como amperímetro.
De igual forma vamos a conectar los terminales y vamos a ver una resistencia de 6 ohmios. Ahí termina el video. Entonces, con esto habríamos concluido. Si alguien tiene alguna pregunta, caballeros, señoritas, adelante. También comentar que por ahí no se ubican muy bien en cómo conectar, sobre todo para gente que nunca ha visto estos equipos eléctricos en casa o en algún lugar. No se haga problema, o mejor, estoy diciendo mal, hágase problema. No entendido, le va a traer dificultad algún rato que necesite ya conectar, ¿verdad? Ese rato el profesor le tendrá que repasar, usted tendrá que aprender algo más rápido, pero bueno, así nos ha generado este tema del coronavirus. Otra cosa es ver un video como ha preparado Joan y lo ha hecho de muy buena manera y con toda su buena voluntad, eso se le agradece, pero otra cosa es que usted maneje, conecte, mida en vivo y directo. Ahí realmente entiende cómo se maneja y no se olvida luego cómo tiene que conectar. Porque viendo este video, cualquier persona, si lo ha entendido inclusive, más rato se olvida, tiene que repasar, ¿verdad? Pero esto es secuelas del coronavirus. De estos dos laboratorios, el siguiente, la ley de Kirchhoff, es un poco más largo que la ley de Ohm, pero es el más instructivo. Ahí se ve la destreza que el estudiante adquiere para conectar estas resistencias en serie, en paralelo, y medir corrientes de una sola resistencia o de dos. Ahí ahí muestra el estudiante su destreza manual y cuánto ha aprendido, en particular luego de aquel laboratorio de ley de Kirchhoff. En una sesión última les tomo un examen práctico. En la misma obsesión no nos alcanza tiempo. Hay que hacer varios pasos, varias medidas y no siempre son rápidos. Eso se entiende, ¿no? Están aprendiendo, pues si no se puede pedir que corran también con las medidas. Por eso, en la siguiente y última clase, les tomo una defensa práctica a cada uno por uno. Entonces le digo a uno, por ejemplo, a ver, tú conecta estas tres resistencias en serie, tú en paralelo. A ver, tú medí la corriente que pasa por la resistencia 1. Tú medímelo la corriente que pasa por las dos resistencias, 2 y 3. Tú medímelos por las 3. Así, uno por uno. Es su habilidad ya, su destreza manual de conectar, también acompañado con su conocimiento. Es la mejor práctica de electricidad. Ahí usted también, si ha conectado bien o ha entendido, se siente reconfortado, ¿verdad? Pero cuando no puede, le doy otro chance, pero ahí no puede, en fin, ya tampoco el tiempo nos alcanza para más. Aquí en lo virtual no va a poder hacer eso, nos vamos a quedar sin la defensa. Bueno, será así hasta que el siguiente semestre tengamos laboratorios presenciales. Eso quería conversar en lo último. Ahora sí, si alguien tiene algún comentario, adelante caballeros, estamos ya en nuestra pantalla principal. ¿Nada? Bien, entonces solo remarcando, y les voy a enviar a continuación, la guía ya no necesita, no les voy a enviar ya, es lo que he enviado nomás, quería ver si lo modifico, pero creo que no es necesario, así que ahí va. Más bien les voy a enviar ya, pensando en el siguiente martes, la otra guía de leyes de Kirchhoff. Su video lo enviaré esta noche o un rato anterior al siguiente martes. Vayan repasando esta guía también de ley de Kirchhoff. Nos vemos siempre exponiendo, aclarando algunos detalles. Lo haré más rápido la siguiente semana, puesto que tenemos que tomar el examen previo. Bien, ahí termina nuestra clase. Ahora sí, antes de despedirme, antes de cerrar la transmisión, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, caballeros, señoritas, adelante.
Nada. Bueno, así será. Entonces nos estamos despidiendo hasta el siguiente martes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao.